Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de un bien tan escaso como codiciado, de la energía. Tiene la capacidad de iluminarnos, mantiene encendidos los aparatos con los que cocinamos, con los que trabajamos. Gracias a ella nos conectamos a Internet, nos calefaccionamos, le hacemos preguntas al chat GPT, los ricos viajan al espacio y las cámaras graban Conexiones. El consumo mundial de electricidad registró un aumento del 4,3%. We'll also have to use electricity in completely new ways. Muy voraces en energía, los centros de datos han incrementado su demanda con el desarrollo reciente de la llamada inteligencia artificial generativa. There are more than 8,000 data centers around the world. El país asiático podría llegar a triplicar entre 2024 y 2030 la producción de energías renovables. The president wants to build data centers to power AI as soon as possible. En los próximos 5 años, preveo la reapertura de varias centrales nucleares retiradas. Cualquier política energética tiene que asegurar el suministro. Considerar los riesgos y costos de la energía nuclear que no emite carbono. Estamos ante la crisis del cambio climático y debemos descarbonizar nuestra red eléctrica lo antes posible. Lo llaman sol artificial. Es un reactor de fusión que intenta imitar el proceso por el que el sol genera luz y calor. Desde que en la primera mitad del siglo XIX se desarrollaron técnicas y tecnologías como la galvanización de metales o el telégrafo eléctrico, la electricidad se ha convertido en cada vez más importante para nuestras vidas y la usamos cada vez más. Un informe de la Agencia Internacional de Energía reveló que el consumo mundial de electricidad registró un aumento del 4,3% en 2024, superando el crecimiento del 2,5% del año anterior. Pero lo más alarmante es que prevén que la tendencia continúe, con una tasa de crecimiento promedio del 4% al año entre el 2025 y 2027. El incremento en el consumo de electricidad se debe a diversos factores, con la expansión industrial, los aires acondicionados, el crecimiento de los centros de procesamiento de datos y la implementación de redes 5G, como también la electrificación de sectores productivos y del transporte. Esa tendencia de crecimiento en la demanda de energía eléctrica no parará de crecer en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez parecemos necesitarla más para hacer más y más cosas. As countries become more industrialized and more people join the grid, electricity demand is expected to increase about 80% by 2050. That number isn't the complete picture. We'll also have to use electricity in completely new ways. Right now, we power a lot of things by burning fossil fuels, emitting an unsustainable amount of greenhouse gases that contribute to global warming. We'll have to eliminate these emissions entirely to ensure a sustainable future for humanity. The first step to doing so for many industries is to switch from fossil fuels to electric power. We'll need to electrify cars, switch buildings heated by natural gas furnaces to electric heat pumps, and electrify the huge amount of heat used in industrial processes. So all told, global electricity needs could triple by 2050. Este aumento de la demanda eléctrica se explica por varias razones. El crecimiento de la población, la adopción de tecnologías para mejorar la calidad de vida, la electrificación cada vez mayor de la industria y muchas más. Pero una de las más importantes es el crecimiento de la computación a nivel mundial. La demanda de electricidad para los centros de datos se duplicará con creces de aquí a 2030 a causa de la inteligencia artificial. Así lo reveló un informe de la Agencia Internacional de la Energía, publicado el jueves.
Muy voraces en energía, los centros de datos han incrementado su demanda con el desarrollo reciente de la llamada inteligencia artificial generativa, que requiere unas capacidades de cálculo colosales para procesar la información acumulada en bases de datos gigantescas. En 2024, los centros de datos representaron alrededor del 1,5% del consumo eléctrico mundial, con 415 teravatios por hora. Según el informe, se proyecta que en un lustro pueda alcanzar unos 945 teravatios por hora, es decir, algo menos del 3% del consumo total de electricidad mundial en esa fecha. En la temporada pasada de Conexiones hablamos sobre la nube. Descubrimos que está muy lejos de ser algo liviano, que flota en el cielo y se parece en realidad a algo pesado, ruidoso y caliente que necesita muchísima electricidad para funcionar. Tanta que se calcula que en poco tiempo demandará la misma cantidad de energía que el total de algunos países desarrollados. Some of the bigger data centers are as big as 4 football fields and use as much electricity at any given time as 80,000 households. There are more than 8,000 data centers around the world, and the US has more than any other country. In 2022, data centers, artificial intelligence, and cryptocurrencies made up about 2% of total global electricity demand. But by 2026, that number is expected to double, which is like adding the amount of electricity used by the entire country of Sweden. La energía eléctrica es una de las principales fuentes de bienestar para los humanos y una parte central de la infraestructura de nuestras sociedades. Sin embargo, tiene un lado negativo. La generación de energía es una de las actividades más contaminantes. Por eso, en todo el mundo se está intentando desarrollar la industria de las energías no contaminantes. Una publicación de 2024 de la Agencia Internacional de la Energía indica que en un escenario acelerado, es decir, en el que todos los países pongan de su parte para implementar estas energías, el mundo podría producir con ellas el 80% de la electricidad a nivel mundial para, pongan atención, el año 2030 y apunta a una transición total para 2050. En ello ve a China como un actor clave. El país asiático podría llegar a triplicar entre 2024 y 2030 la producción de energías renovables respecto al periodo de 2017 y 2023. El informe también dice que China podría llegar a albergar para 2030 1 de cada 2 megavatios de energía renovable producida en todo el mundo. Pero a pesar del desarrollo e implementación de energías renovables en todo el mundo, la cosa no es tan, pero tan sencilla. La Agencia Internacional de la Energía Renovable indica que para lograr que el calentamiento global no supere el límite de 1,5 grados Celsius sobre niveles preindustriales, es necesario reducir para 2050 las emisiones de dióxido de carbono en aproximadamente 37 gigatoneladas. Pero la misma agencia indica que hay un gran riesgo de que la reducción de emisiones no se lleve a cabo por completo y que por el contrario haya una brecha de emisiones de 16 gigatoneladas para mitad de siglo. Esto puede suceder si los gobiernos no toman acciones contundentes para impulsar la transición. Vamos a aprovechar la pantalla que tenemos en Conexiones y hace varios programas que no usamos para ver cómo es la distribución de la producción de energía en el mundo. En primer lugar, veamos eso, la producción de energía por fuente. Lo que estamos viendo en este momento es el mundo. Si vemos, por ejemplo, el carbón sigue ocupando y viene creciendo. Esto es un poco lo que veníamos comentando. Lo mismo viene creciendo el gas, ¿sí? Pero también, digamos, el viento, ¿sí? y otras cuestiones. Pero después veamos, por ejemplo, cómo es la relación con Uruguay, ¿no? ¿Cuál es el peso de la producción de energía en Uruguay? Y ahí podemos ver, por ejemplo, el peso de la energía eólica y de la energía solar en el global de energías que se utilizan y se producen en Uruguay. Y podemos compararlo con Sudamérica. Vamos a borrarlos, así vemos bien. Vemos entonces en Sudamérica cómo es la relación con el resto de los países del mundo, o por ejemplo la relación con, y acá sí lo podemos ver, con Uruguay, ¿sí? Lo que vemos arriba es Sudamérica, lo que vemos en celeste, por ejemplo, es la energía creada a partir de agua, ¿sí? En violeta el gas. Y en cambio vemos que en Uruguay, por ejemplo, el gas no tiene un peso tan importante. Pero vamos a seguir mirando, por ejemplo, si vemos
el comparativo de los distintos países de la producción de electricidad. Acá vemos también cómo, aunque había bajado, luego empezó a crecer el peso de la producción por carbón. ¿Sí? Esto es el mundo. Podemos ver entonces la relación de Uruguay, cómo viene bajando el peso de la energía creada a partir del agua y cómo viene creciendo el peso de la energía creada en viento. Después podemos ver per cápita, ¿no? La electricidad generada de... estos son para un grupo de países que seleccionamos, que ahora les comento, la producción de lo que se llaman los combustibles fósiles, ¿sí? los que no son renovables. Y acá vemos que en Uruguay, lo que se ve en verde en todos los países, el primero que está ubicado es Uruguay, 90% de la energía que se produce y se genera per cápita en Uruguay es renovable, ¿sí? 10% es energía fósil y, como saben, no hay energía nuclear en Uruguay. Vemos que el siguiente país, y la diferencia no es tan grande, de que hay un peso relativo, pequeño, pero existe energía nuclear en Brasil, y lo que vemos después es un peso muy significativo de la energía fósil en lo que podemos llamar los países desarrollados, ¿no? Está Japón, está el Reino Unido, bueno, Estados Unidos, China puede llamar la atención, y lo interesante, aunque podía esperarse, es el peso de la energía renovable en Suecia, pero de todos modos es menor que en Uruguay y hay casi un 30% de energía nuclear en un país como Suecia. Uruguay no tiene grandes yacimientos de petróleo, gas o carbón, pero sí tiene grandes praderas en las que ilumina el sol, crece la vegetación y corre el viento. Tiene también recursos hídricos y eso ha sido clave para la matriz energética uruguaya. El docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Alejandro Gutiérrez, nos habla de esto. Lo primero es que son fuentes que están disponibles en nuestro país. Nosotros también la biomasa, que es otra fuente que utilizamos, están disponibles en nuestro país. No tenemos recursos de hidrocarburos. Tienen además la ventaja de ser renovables, de ser amigables desde el punto de vista ambiental y están en abundancia. Esa es también la naturaleza, digamos, de nuestro país, que tenemos, somos en realidad un país rico energéticamente. Uruguay tuvo una política muy activa en la adopción de energías renovables. De hecho, es pionero en Sudamérica en energía hidroeléctrica. Actualmente genera alrededor del 35% de su energía a partir del viento, lo que lo coloca entre los primeros países del mundo. Cualquier política energética tiene que plantearse, digamos, el asegurar el suministro y aprovechar al máximo los recursos propios que tiene cada país. Eso es como una cuestión de consigna en general. La ventaja que tiene Uruguay es que tiene, digamos, abundancia de recursos renovables, de energía solar, de energía eólica, hidráulica, que ha sido bastante ya explotada. Y Uruguay tuvo una decisión muy fuerte, digamos, a partir de, digamos, el 2005, pero con una fuerte decisión a partir del 2009 en adelante, 2010, de introducir fuertemente, digamos, la energía eólica, ahora también la solar, y eso generó, digamos, la posibilidad de autoabastecernos con fuentes propias y con esa impronta de hacer instalar una gran capacidad en Uruguay, logramos inclusive tener beneficios por las interconexiones. Las energías renovables se ven muy favorecidas por la posibilidad de intercambiar energía. Uruguay muchas veces vende energía, otras veces se abastece de Brasil y Argentina. Bueno, y ese es otro, digamos, aspecto muy relevante que va de la mano con estos cambios que se van dando en la matriz energética. El uso de energías renovables es algo muy importante para el ecosistema, pero también lo es en términos de integración regional, soberanía y estabilidad económica. Lo que es muy importante son las decisiones de por dónde ir en el sector energético que determinan luego fuertemente impactos en la economía, en los precios de la energía, en la posibilidad de abastecernos, en no depender, por un lado, de fuentes externas que pueden implicar el no abastecimiento o la fluctuación respecto al precio. Cuando hablamos de energías limpias, en general nos centramos en la generación de energía. Pero Alejandro Gutiérrez nos señala que es muy importante tener en cuenta todo el proceso. En rigor, cuando vamos a plantear, digamos, la contaminación de una tecnología,
tenemos que mirar todo el ciclo, ¿no? Desde el origen, digamos, de la extracción de los minerales hasta la etapa de producción de los componentes y la etapa final, digamos, ya cuando tenemos el equipo, digamos, de la tecnología que va a generar en última instancia ese panel fotovoltaico, ese aerogenerador, la energía eléctrica que después vamos a consumir en nuestros hogares o con la cual vamos a cargar un vehículo eléctrico. Y en general en esa última etapa los aerogeneradores, los paneles fotovoltaicos, la generación a partir de biomasa son muy benévolas desde el punto de vista, digamos, del impacto final al medio ambiente. Pero en rigor, digamos, tenemos que tener un poquito de cuidado cuando nos planteamos todo este tipo de tecnología y ver toda la cadena, ¿no? ¿Por qué Sam Altman, CEO de OpenAI, recomienda evitar decirle por favor y gracias al ChatGPT? Porque la IA no comprende expresiones de cortesía. Porque esas palabras pueden generar respuestas ofensivas. Porque incrementan el consumo energético. Añadir palabras como por favor y gracias implica un procesamiento adicional. Cada palabra extra aumenta la cantidad de datos que la IA debe analizar, lo que se traduce en un mayor uso de recursos computacionales y, por lo tanto, un incremento del consumo energético. Se estima que cada consulta de ChatGPT consume en promedio 0,3 vatios hora de electricidad. Aunque este consumo puede parecer pequeño, multiplicado por millones de interacciones diarias, el impacto energético se vuelve considerable. Seguimos en Conexiones. Tras los accidentes en las plantas nucleares de Isla 3 Millas y Chernobyl, luego de lo ocurrido en Fukushima, el mundo parecía querer deshacerse de la generación atómica. Sin embargo, el crecimiento sostenido de la demanda de energía y la preocupación por los efectos ambientales han hecho que, una vez más, la energía atómica de fisión sea vista con buenos ojos. Más de 100 países han establecido metas de cero neto, lo que les ha llevado a considerar los riesgos y costos de la energía nuclear que no emite carbono. Esto incluye a Estados Unidos. Estamos ante la crisis del cambio climático y debemos descarbonizar nuestra red eléctrica lo antes posible. La energía solar, eólica y el almacenamiento de baterías deben avanzar tan rápido como sea posible. Aunque ni eso será suficiente, debemos complementarlo con herramientas como la energía nuclear. Al comenzar a hablar de descarbonizar nuestra economía para 2050, se hace evidente lo complejo que es este desafío. Para poder alcanzar objetivos tan ambiciosos, todas estas tecnologías deben trabajar de manera conjunta y sinérgica. En mi opinión, la energía nuclear desempeña un papel esencial en la lucha contra el cambio climático. Ya es la mayor fuente de electricidad limpia, y creo que seguirá creciendo en esa área. En 1987, un año después del incidente de Chernobyl, Italia comenzó un proceso de cierre de sus centrales nucleares que terminó en 1990. En 2002, Alemania inició el proceso de abandono de la energía nuclear que le llevó 21 años e implicó cerrar 27 plantas. Otros países como Bélgica, Suiza, Filipinas y Austria también han abandonado la energía nuclear. Suecia, Japón y Estados Unidos han cerrado sus plantas nucleares por razones de seguridad o de economía. Sin embargo, en algunos de ellos, este proceso se está revirtiendo. En los próximos 5 años, preveo la reapertura de varias centrales nucleares retiradas, tal vez unas 3, y después de 2030, creo que empezaremos a ver en funcionamiento reactores modulares pequeños y avanzados. Actualmente el enfoque principal está en la fisión, pero no podemos desestimar los $7.100 millones que varias empresas han recaudado para comercializar la fusión. La fusión también ofrece una solución extremadamente prometedora, y eso podría ser una tecnología nuclear adicional que contribuya a abordar los desafíos del cambio climático. La fusión nuclear que no deja residuos radioactivos ha sido durante décadas el santo grial de la generación de energía. Pero en los últimos años, varios países han tenido avances importantes. Tal vez el más exitoso ha sido China. Así celebraban la hazaña los científicos. Lo llaman sol artificial. Es un reactor de fusión que intenta imitar el proceso por el que el Sol genera luz y calor.
Está en Hefei, en el este de China, y ha batido un nuevo récord, 1056 segundos, más de 17 minutos. Es el tiempo que han conseguido mantener encendido un plasma a una temperatura de 70 millones de grados Celsius, casi 5 veces más que el núcleo del Sol. En mayo del año pasado lo consiguieron a una temperatura aún mayor, 120 millones de grados centígrados, pero solo duró 101 segundos, 10 veces menos. Importante avance en la carrera por las energías limpias y con ventajas frente a la fisión que emplean las centrales nucleares. La fusión del llamado sol artificial no genera residuos radiactivos. Tampoco utiliza uranio o plutonio, escasos en el planeta, sino deuterio, un combustible que podría obtenerse a partir del agua del mar. Según los expertos, a través de la fusión, 1 litro de agua marina podría producir la misma energía que 300 litros de petróleo. También se está investigando la fisión nuclear a partir de minerales más seguros que el uranio 235, el más usado en las plantas nucleares. Uno de los que genera más interés es el torio. Where the most obvious asset of thorium over uranium is its abundance. According to the International Atomic Energy Agency, some 6.2 million metric tons of the stuff is estimated to be hiding under the Earth's crust. That's about triple the amount of global reserves of uranium, making it roughly as abundant as lead. It's also far easier to get your hands on, with thorium, or also known as monazite, typically containing significant amounts of thorium that can then be purified. It's significantly safer and easier to physically mine than uranium, since thorium mining can take place in open pits. And just as it's safe to mine, it's safe to use in reactors. In fact, thorium reactors, at least as the world currently understands them, cannot suffer a meltdown comparable to what conventional nuclear power plants might experience. No Chernobyl, no Fukushima, no 3 Mile Island. The reactors are built in a way where they can be easily drained of their fuel in case of emergency, and they cannot maintain nuclear reactions after powered mechanisms to stimulate the reaction are no longer functioning. La importancia de la energía no solo la convierte en un elemento clave para el desarrollo sostenible, sino que también es uno de los principales campos de la disputa geopolítica. Es decir, la energía al final es que es lo que necesitas si quieres ser una potencia actualmente. Y los países que aspiran a ser potencias en el futuro, como por ejemplo China, que quiere ser una superpotencia, es plenamente consciente de que tú no puedes ser una potencia simplemente por el hecho de ser autónomo. No, tienes que marcar el sector energético si quieres realmente ser una superpotencia. Y eso, por ejemplo, es algo que Estados Unidos entendió muy bien, porque es algo fundamental, evidentemente con otros factores, porque por ejemplo Arabia Saudí es una potencia energética, tiene muchísimo petróleo, pero eso no le va a dar la etiqueta de superpotencia. Estados Unidos entendió desde el principio muy bien que el control del petróleo, del gas, de los hidrocarburos, en fin, de la energía, te podía dar una supremacía mezclado con otros elementos, ¿no? Tal como sucede en muchas otras áreas de las que hablamos en Conexiones, China está posicionándose en la punta del desarrollo energético. China is positioning itself as the king of clean energy, not only transforming its own energy system, but also building a supply chain that could leave the world uncomfortably dependent on China for its energy needs. China has really expanded its grip, so it's the processing, it's the manufacturing, it's all the way down to your EVs and your battery packs. How the West deals with that, they're going to have to be a bit creative. What China plans to accomplish by 2030 could determine the shape of the global energy system of the future. Pero la geopolítica de la energía a veces choca con la geopolítica de la computación, de la que ya hablamos esta temporada. A tal punto que hace solo unas semanas Donald Trump decidió impulsar la generación de energía mediante carbón para alimentar la demanda de la inteligencia artificial. President Trump signed an executive order Tuesday that aims to revitalize a declining coal industry and help the U.S. achieve affordable and reliable energy. A big reason behind President Trump's energy push is his desire to have America lead on artificial intelligence, something that consumes an extreme amount of electricity to operate. The president wants to build data centers to power AI as soon as possible. The Department of Energy says these facilities will make the U.S. a leader in AI technology, but these data centers will need energy, and the president is hoping coal can power them.
Y la guerra también juega su papel. A partir de la invasión rusa a Ucrania, Alemania ha aumentado su dependencia del carbón para la generación de energía. Bueno, se dice que el gobierno alemán ya reactivó una primera planta de carbón que se encontraba en situación de reserva y ahora su producción será exclusiva para el consumo eléctrico. Y es que este país quiere irse alejando poco a poco de las energías fósiles, pero con una guerra en curso le va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué van a hacer con el gas? Pues con miras a que los alemanes puedan utilizar la calefacción y también otros electrodomésticos durante el invierno. El poco suministro que les está llegando por medio del gasoducto Nord Stream 1 desde Rusia se va a conservar en depósitos para ser utilizado en esa época de invierno. Con esta decisión, el Ministerio de Economía de ese país se trazó como meta tener un 75% de reserva para inicios de septiembre y un 95% para noviembre. Para seguir profundizando sobre este tema, estamos con Rodrigo Alonso, que es profesor agregado y director del Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de la República. Hola, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Por favor, empecemos por una pregunta más general, ¿no? El desafío de la energía, ¿cómo resolverlo? Uno pensaría, ¿no?, y lo hemos hablado en el programa, que este mundo en el que vivimos, que nos hemos convencido de que precisábamos menos energía, en realidad precisamos más. Exacto, exacto. Bueno, lo primero para decir la energía es que es un bien escaso, ¿sí? Es muy costoso de producir, de distribuir, de llegar a sus usos finales. Por lo tanto, si bien es algo que quizás estemos acostumbrados en el día a día, parece natural. una cosa completamente naturalizada, no es algo obvio, ¿sí? Una vez se da cuenta quizás cuando, no sé, en un apagón o en algún momento, yo no sé, la semana pasada estaba en un lugar que de repente no hubo electricidad, decía, bueno, voy a hacer esto, no puedo por esto, no puedo por otro. Es una cosa que tenemos totalmente naturalizada en nuestro día a día, en las actividades que hacemos día a día, en las cosas que usamos, ¿no? Digo, producir bienes, generar infraestructura, las cadenas de alimentación, absolutamente todas las actividades que tienen que ver con nuestro día a día están atravesadas por la energía y es una cosa que tenemos naturalizada. Pero, por otro lado, es un bien muy escaso. Esto en muchas partes del mundo no es así, no es obvio el acceso a la energía, hay grandes problemas en ese sentido. En Uruguay tenemos un buen acceso a la energía, de buena calidad, obviamente es mejorable, obviamente hay que trazarse metas hacia adelante, más ambiciosas, en relación a algunos problemas que hay globalmente en relación a la generación y uso de energía y la capacidad que pueda tener o no Uruguay de resolver esos problemas a la interna y de contribuir a resolver esos problemas a escala global. Por lo tanto, no estamos ante un desafío sencillo ni mucho menos, ¿no? Uno de los principales elementos que hay por detrás de la forma en la que hacemos uso de la energía en el día de hoy, en un contexto global, es la altísima dependencia en los combustibles fósiles. ¿Sí? Si uno mira más o menos cómo consume energía del mundo, alrededor de un 80-85% son derivados de algún producto fósil, digamos. Y además veníamos haciendo como, por lo menos concientizándonos del problema de eso, pero da la sensación de que estamos pegando la vuelta otra vez y empezamos a aumentar el consumo de carbón en el mundo. Sí, bueno, veníamos de 15, 20 años de avances significativos en incorporación de energías renovables, en incorporación de eficiencia energética, de empezar a ver mecanismos para ir sustituyendo ese 80-85% de combustibles fósiles que tenemos en nuestro uso de la energía. Es cierto también que esos desafíos digamos, acciones sin precedentes en la historia de la humanidad, de desarrollo tecnológico, de implantación de capacidades técnicas, de cómo implantar los procesos, de cómo hacerlos amigables ambientalmente, cómo incorporarlos a las dinámicas sociales. Todo lo que ha ocurrido en energías renovables ha recorrido ese camino y las tecnologías asociadas. Cuando uno mira el consumo energético, realmente movió un poco la aguja, pero no en los términos como a veces uno encuentra en las noticias. Entonces, en realidad, antes de que seguir yendo hacia atrás en ese proceso, no. Lo que tendríamos que, si uno mira la película completa, bueno, debería empezar un proceso de seguir profundizando, ¿no? Porque este 85% es un problema a escala global. ¿No? Por las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas, ¿no? Cuando uno mira el problema del cambio climático, evidentemente hay otras actividades que contribuyen a los gases de efecto invernadero, pero el sector energía en carbono equivalente representa un 70%. ¿Sí? Por tanto,
es un sector relevante en términos de cambio climático y por tanto ese 85% en las próximas décadas la humanidad tiene que encontrar mecanismos para bajarlo y no de vuelta a cosas que hoy en día ya resultan obsoletas si uno piensa en las próximas décadas para adelante, ¿no? Ese tipo de procesos uno los piensa más como, bueno, tratar de conseguir algunos supuestos objetivos cortoplacistas en pos de comprometer en forma grave un futuro de mediano y largo plazo. Y Uruguay, porque Uruguay se ha posicionado como un país que sí ha dado como un cambio grande y que tiene un peso de la energía renovable muy significativo en su matriz energética. Sí, sí, sí. ¿Qué puede, eso es así, qué puede hacer Uruguay hacia afuera, ¿no? ¿Puede ayudar en ese proceso? Sí, absolutamente. Bueno, Uruguay, cuando uno lo mira en su matriz energética, es una matriz energética que en el resto del mundo es rara, ¿sí? Por una gran participación de energías renovables. En el sector eléctrico, prácticamente el 90%, o sea, un sector eléctrico completamente o prácticamente sin combustibles fósiles, y una matriz de energía primaria en la cual los combustibles fósiles participan un 40%. Decía, a escala global, el promedio de todo eso es de 85%. Sí. Entonces ya, Uruguay tiene números que cuando uno los mira en el contexto internacional sorprenden, ¿sí? Sorprenden para bien. Uruguay hace un par de décadas que estaba afrontando algunos problemas graves de abastecimiento y de costo de la energía, con un sistema que estaba básicamente basado en hidroeléctrica y centrales térmicas que dependían de la importación de petróleo. Bueno, en su momento diseñó un plan estratégico a 2030 que pasó por un proceso de acuerdo multipartidario, ¿sí? Y ese plan estratégico es lo que le ha permitido al sector de energía en Uruguay, bueno, hacer la revolución que ha logrado hacer en los últimos 15 años de incorporación de energías renovables, de apostar a energías que existen en el país, aumentando la resiliencia del sistema eléctrico, menos dependencia del exterior, menos dependencia de shocks externos, por ejemplo. Aprovechar el viento, el sol. Claro, aprovechar los recursos que tenemos en el país, ¿sí? Y respecto del sol, específicamente de la energía solar, ¿qué límites hay en esto? ¿Qué oportunidades hay? ¿Hay algo de lo que se hace en Uruguay que se pueda como llevar a otros países? ¿O es muy particular del Uruguay esto que pasó? No, mi opinión es que no. Uruguay tiene un camino recorrido muy importante, no solo en solar, sino también muy principalmente en eólica y en el manejo de las fuentes renovables, tanto solar como eólica, que es un aprendizaje que es muy valioso y que no es común en otras partes del mundo, ¿sí? Y de hecho, en un proceso que necesariamente la humanidad tiene que ir transitando de incorporar más renovables y descarbonizando el sector de energía, son habilidades que se van a necesitar a escala global. Esto es una opinión quizás muy personal, pero yo soy de los que piensan que Uruguay tiene que aprovechar todo ese proceso que tuvo de generación de capacidades, de aprender a hacer cosas, know-how. No lo pienso solo en lo quizás lo que me atañe más de primera mano a mí, que es lo tecnológico ingenieril, por llamarlo de alguna manera, sino también en el manejo de los aspectos ambientales, cuáles son los puntos que no hay que pasar, cómo se mitigan, cómo se controlan los aspectos ambientales de los proyectos. Pienso también bueno, una vez que llegan emprendimientos, cómo se implanta eso en territorio y todas las dinámicas sociales y bueno, cómo se establecen cadenas de producción, etc. Hay un montón de conocimiento generado de know-how en Uruguay en todos esos ámbitos que son escalables a otros países. Y que Uruguay hoy está de cara, ¿no? Ahora que estamos en un momento que la política energética está acordada de forma multipartidaria hasta 2030, pienso que deberíamos estar pensando, bueno, cómo renovamos esa política energética a 2050, qué meta nos trazamos, cómo vemos los últimos avances y cómo se implantan en Uruguay. Y yo creo que tendría que tener una componente importante de, bueno, cómo aprovechamos lo que hemos logrado hacer en Uruguay para sacarlo y aplicarlo en otros lados, exportar conocimiento, exportar know-how, exportar la capacidad que tenemos de hacer cosas en todas esas dimensiones. Y otra cosa que ha aparecido en el último tiempo, y son esas dos palabras que aparecen y no sé hasta qué punto entendemos qué quieren decir, es el hidrógeno verde. ¿Qué implica, qué significa, qué oportunidades trae, qué riesgos eventualmente? Bien. Bueno, a ver, expliquemos primero un poco qué es el hidrógeno verde. Las energías renovables verdes, como la solar y la eólica, además del problema de variabilidad meteorológica, ¿sí? No tienen un almacenamiento per se, ¿sí? No son fáciles de guardar. Claro, almacenar energía eléctrica es complicado, ¿sí? Entonces, por tanto, y además pasa otra cosa, que es que
el sector eléctrico es una parte del consumo de energía. O sea, hay otro montón de espacios de consumo de energía en transporte, logística, industria, incluso a nivel residencial, calefacción, a los cuales no son fáciles de electrificar, ¿sí? Por tanto, tenés que poder llegar con algún otro componente energético a esos lugares. El hidrógeno verde es una alternativa, ¿sí? Que está ahora en fase de desarrollo, de consolidación de un montón de cosas, de su demanda, de cómo va a funcionar, de ver qué precios se van a conseguir y cómo va a ser el desarrollo tecnológico de esa tecnología, pero su objetivo es lograr llegar con energías renovables a esos otros sectores difíciles de electrificación, ¿sí? En particular el transporte de larga distancia, por ejemplo, y quizás algunos procesos industriales intensivos en energía. Cosas ¿sí? para las que es más difícil sustituir a los fósiles. Exacto, digamos. lugares donde es más difícil, porque la electrificación es un camino, por ejemplo la electromovilidad, porque es un camino de un espacio del sector transporte, lograr sustituirlo, pero después hay otros que no. Entonces, bueno, ahí, ¿cómo generas un combustible que no tenga huella fósil, o sea, que sea un combustible esencialmente carbono neutro y que pueda cubrir esas demandas mitigando el problema de descarbonización? Nosotros en la Universidad de la República, el año pasado, estuvimos en un proceso muy interesante, que tiene una historia bastante interesante. De hecho, esto surge por una preocupación a nivel de niños de escuela, en el entorno de un lugar donde se iba a radicar un emprendimiento. Bueno, esto es el hidrógeno verde, ¿cómo nos va a afectar? Van al centro regional universitario más cercano, que era el CENUR Noreste. ¿sí? A pedir ayuda, digamos. Bueno, la Universidad de la República, ¿a quién le consulto? Bueno, la Universidad de la República lo toma el Consejo, lo lleva al Consejo Directivo Central de nuestra universidad, y allí el Consejo Directivo Central resuelve formar una comisión académica multidisciplinaria para asesorar al Consejo en esta temática, haciéndose eco de la preocupación que llegaba a través de este camino. A mí me tocó formar parte de esa comisión junto con un montón de colegas de la universidad de distintos ámbitos tecnológicos, más del plano social, plano ambiental. No solo nosotros, ¿no? Porque uno no pretende ir en cuatro paredes resolver un problema tan complejo, ¿no? Sino que bueno, nosotros y las redes en las que hemos podido conversar estos temas, y mientras se estaba procesando este tema a nivel de la comisión también empezaron a surgir otros insumos de colegas en el resto de la universidad, con los cuales conversamos, o con algún colega cercano fuimos a conversar para recibir esos insumos. Y en un proceso de discusión de muchos meses, de intercambio, logramos llegar a un documento que fue el que propusimos al Consejo Directivo Central, y que está en distintos lugares de la Universidad de la República, creo que también está colgado del portal del Ministerio de Industria y Energía, donde hicimos una síntesis muy, si se quiere, cuidada, medida, de cuáles son los pros y los contras, u oportunidades y desafíos, como lo planteamos allí en ese documento, de la incorporación de esa actividad, de la posible incorporación de esa actividad productiva nueva al Uruguay, que sería una actividad productiva nueva si es que ocurre, y si ocurren todas estas otras cosas que algunas no dependen de Uruguay a nivel internacional y de consolidación de la tecnología a escala global, etcétera. Bueno, que es un documento que reúne muchos de esos aspectos, y quería comentarlo porque está disponible si algún televidente le interesa. Ponemos el link en las redes. Obvio. Pero también quería resaltar el valor de ese proceso, ¿no? de discutir con colegas que opinaban distinto y de llegar a un documento de síntesis de una temática nueva que se instala en el país, y la Universidad de la República dando su aporte al respecto. Y te hago la última pregunta, y te saco de Uruguay. Ok. ¿Es posible? ¿Qué desafíos tiene esa transición hacia una energía renovable en el mundo? ¿Podemos pensar de verdad que se dé? Bueno, buenísima pregunta. La transición energética es un problema extremadamente complejo, ¿sí? Por aspectos tecnológicos, algunas tecnologías que necesitamos y algunas están consolidadas. Eso quiere decir que pueden estar en etapa de demostrar su viabilidad técnica, como una etapa muy temprana, quizás a la salida de un laboratorio científico, u otras que todavía tienen que demostrar, por ejemplo, su viabilidad económica, ¿sí? Para poder competir, y bueno, ahí juegan un poco también cuáles son las estrategias nacionales y regionales que se establezcan en relación a las tecnologías. Pero bueno, hay una componente tecnológica. También hay una componente ambiental. ¿Sí? Por un lado, el impacto de los proyectos o de las cadenas de producción de los proyectos, qué impacto ambiental tiene, en contra de lo que es
a mi juicio, la mayor amenaza ambiental que existe a escala global en todo sistema, en todo plano, ¿no? de destrucción de ecosistemas, biodiversidad, incluso amenaza a la supervivencia entera de regiones dentro del mundo, que es el cambio climático. ¿Sí? En mi opinión, puesto en contexto, no hay una amenaza más grande que esa para las próximas décadas, y ese es un factor ambiental que también entra en esa gran ecuación que implica resolver la transición energética. Después hay aspectos, ni que hablar, económicos, de costos y de economías, y que se entremezclan con... De gente que gana y gente que pierde. Con ganadores y perdedores, también acá de nivel social, ¿no? Detrás de muchas de las industrias de las tecnologías tradicionales de energía, hay familias viviendo, hay naturalmente intereses de estados, corporaciones, etc. De a poco se empiezan a escuchar síntomas o se empiezan a ver síntomas de que, bueno, algunos de los espacios que construimos en las últimas décadas para articular globalmente y coordinarnos y ver cómo vamos a resolver problemas que son desafíos globales y que no hay otra forma de resolverlos que forma global. No hay forma de resolver. De a uno. Claro, algo global o colectivo en forma individual, o por país o por región más chica. Y yo creo que ese también es un elemento que hoy, o al menos la agenda de los últimos meses nos ha marcado eso, y es un síntoma a observar con cierto cuidado, ¿sí? Porque esos espacios de diálogo y articulación internacional, si queremos resolver problemas globales, el cambio climático es uno de ellos, está arriba de la mesa, es real, va a ir creciendo si no hacemos nada en el tiempo, lo van a ver nuestros hijos, lo van a ver nuestros nietos, que seguramente si no hacemos nada vean las consecuencias más graves de ese asunto. Entonces necesitamos esos espacios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Cuál de estas fuentes de generación de energía es considerada renovable? Carbón, eólica, gas natural. La energía eólica se considera una fuente renovable porque aprovecha el viento, un recurso natural inagotable para generar electricidad. A diferencia del carbón o el gas natural, que son combustibles fósiles limitados, la energía eólica no depende de recursos que se agotan en el tiempo y además no emite gases contaminantes. Seguimos en Conexiones. Hasta ahora hemos hablado del consumo y la generación, pero nos está faltando algo muy importante, la transmisión de esa energía que se genera hacia nuestras casas, donde la usamos. Este es un punto muy importante. Ways of producing electricity, the grid is going to have to evolve too. We are seeing so many countries and governments announcing high targets when it comes to decarbonization and being climate neutral. But this is just one side of the coin. It's not enough to simply generate green energy. We also need to make sure that this is transmitted and distributed to the end consumers. A veces, el mejor lugar para generar energía está muy lejos de donde se la necesita y cuando las distancias son muy largas se pierde muchísima energía en la transmisión. Por eso muchos países están buscando formas de resolver esto y como en muchas otras cosas lidera China. Power lines might seem like a mundane piece of infrastructure, but they're actually a crucial piece of the decarbonization puzzle. A conventional AC power cable loses a lot of electricity over the course of hundreds of miles, hence the need for these specialized direct current lines. What they do is they reduce the wastage that may happen on the way to transport this electricity. There are only 2 countries in the world where these cables are operating, China and Brazil. Brazil has 2 of those cables, China has 25. Como dijimos en el primer bloque, Uruguay tiene una larga tradición de renovables y en los últimos años ha diversificado su matriz, con gran importancia de la energía eólica y de la solar. Sin embargo, Alejandro Gutiérrez nos explica que al depender del clima, estas energías no están libres de problemas. Para poner un ejemplo, hoy a las 8 de la mañana se tenían 805 megavatios de energía eólica producida y el consumo total era de 1.304 megavatios. Eso es el 62% a las 8 de la mañana estaba siendo abastecido por eólica.
Pero a las 11 de la mañana pasamos a tener 282 megavatios de 1395, pasó a ser el 20%. La ventaja de esa energía eólica, y que también la podemos ver con la solar, que es que está disponible, está aquí, está en abundancia, pero tiene sus características propias, que es variable en el tiempo. Por eso, uno de los grandes problemas que tienen las energías renovables es el almacenamiento. This is the typical demand for electricity on a spring day in California. It starts growing around 6 a.m., then rises again around 6 p.m. Now, this line shows when wind power feeds the California power grid. Wind is variable, but often picks up at night. Solar panels, on the other hand, kick into gear around 7 a.m., generate a lot of electricity until the sun sets around 7 p.m. On most days, neither comes close to meeting the peak demands of the day. So, the power company relies on fossil fuels like natural gas to make up for the gap, which widens significantly when people use electricity the most. Since the power company can't store the solar and wind energy, it has to use fossil fuels at these times, which can be stored in barrels and tanks. Otra forma de almacenar energía es en la forma de calor, algo que se hace con distintos materiales como arena, ladrillos, piedras o sal. Esta es la primera batería de arena del mundo. Este tanque almacena 100 toneladas de arena y permite almacenar energías renovables en forma de calor. Pensemos en cómo se siente la arena caliente bajo los pies en la playa en un día de verano. La batería almacena electricidad en la arena en forma de calor a entre 500 y 600 grados Celsius y puede conservarla durante semanas o meses. Un calor que puede ser liberado cuando sea necesario. John O'Donnell lidera Rondo, una empresa que hace bloques de arcilla que funcionan como baterías térmicas industriales. Al igual que la batería de arena, estos ladrillos almacenan energía en forma de calor. Este campo de paneles solares cubre 700 hectáreas, tiene 10.600 heliostatos y una torre de 252 metros de altura. Y durante todas las horas de sol vamos almacenando energía térmica, es decir, almacenando sal a 560 grados centígrados en un tanque muy grande. Pero tan importante como la generación, almacenamiento, transmisión y consumo es la planificación. Para eso es fundamental tener buena información sobre la demanda y la capacidad de producción, lo que cuando se depende del clima es muy complejo. Cuando vamos a plantearnos el tema de la planificación en un sistema energético, aparecen diferentes escalas de tiempo, ¿no? Cuando uno va a pensar cómo vamos a lograr abastecernos en los próximos años, tenemos que tener series históricas, tenemos que pensar de largo plazo, tenemos que pensar en las fuentes que vamos a utilizar y ahí las decisiones de inversión. Esa es una primera escala. Después comienzan ya las escalas que tienen que ver con los patrones que pueden pasar en el año asociados a las estaciones. Como nosotros tenemos fuentes que son de flujo, van a depender la producción en el invierno, verano, primavera, otoño. También tenemos que pensar en esa escala al año. Y ya cuando nos vamos acercando en el tiempo, en lo que va a pasar en este día, en la semana siguiente, es que comienzan a ser sumamente necesarios los sistemas, digamos, que generen información en forma automática a partir de los modelos de circulación atmosférica, a los cuales se le agregan capas de entrenamiento de algoritmos que lo que hacen es vincular la información histórica de lo que fueron las producciones de las plantas fotovoltaicas o de las plantas eólicas, de los parques eólicos, con esos modelos de circulación y las variables que tienen asociadas, y ese vínculo entre ellos se hace, antiguamente se hacía con algoritmos capaces de regresiones lineales, con el correr del tiempo, fuimos avanzando, digamos, y están disponibles herramientas de redes neuronales artificiales de diferente tipo, digamos, que nos permiten hacer ese mejor ajuste para tener los modelos que logren, digamos, dar a conocer lo que va a pasar hacia adelante. Si bien la inteligencia artificial es una de las causas del aumento de la demanda de energía, también puede ayudarnos a optimizar todo el proceso energético. Para optimizar la generación de energía en Uruguay, la Universidad de la República y UTE desarrollaron un modelo de previsión basado en inteligencia artificial que permite comprender uno de los sistemas más caóticos que existen, el clima. La atmósfera es por naturaleza caótica, o sea, el sistema de ecuaciones que rige la atmósfera hace que una pequeña aleteo de una mariposa
implique que en las próximas 24 horas podamos tener un evento de viento diferente al que tendríamos si esa mariposa no aletea. Para dar un ejemplo del modelo que desarrollamos acá en Uruguay, en Facultad de Ingeniería, que está implementado en UTE y que es un desarrollo en conjunto, pero que está operativo en UTE, para cada parque eólico, para la hora siguiente, tenemos 1500 pronósticos posibles. Es una combinación, digamos, de diferentes modelos con condiciones iniciales perturbadas y inteligencia artificial. Y lo que vemos es, ahí con esos 1500 valores posibles de la próxima hora, lo que tenemos es la banda de posible variación de esa producción de ese parque. Sumamos todo y de esa forma vamos atenuando la incertidumbre en quien toma la decisión. Entonces, la naturaleza es así, los recursos son de esa forma, digamos, y buscamos entonces seguir ese aleteo de la mariposa para conocer lo que va a pasar hacia adelante. Estábamos convencidos de que el mundo actual era un mundo de industrias sin chimeneas y nubes flotantes. Sin embargo, vivimos el momento de mayor consumo energético de la historia. Si no resolvemos bien ese problema, las consecuencias pueden ser devastadoras.